Yo le hablaba esta mañana a Su Excelencia el Presidente de la República, ¿no?, para que retire del Tribunal Constitucional el recurso que ha interpuesto para evitar que los chilenos tengamos la posibilidad de retirar un tercer 10% desde las AFP. También van a retirar en esta oportunidad quienes están en rentas vitalicias, que no habían podido hacerlo en las ocasiones anteriores. No sabemos qué va a ocurrir, pero Chile está pasando por un momento complicado, difícil en todos los aspectos. Y para hablar de este tema, claro, él es candidato a la Constitución, candidato constituyente hoy, ¿no?, por la región de Magallanes y Antártica chilena, pero lo he invitado a compartir la mesa esta mañana para hablar de estos temas, porque quien es mi invitado, y a ustedes lo deben suponer, es Rodrigo Álvarez Centeno. Fue diputado por muchos años por la región de Magallanes, fue presidente de la Cámara, fue subsecretario de Hacienda, ¿sí digo bien? Sí, subsecretario de Hacienda, fue ministro, vale decir, un conocedor de cómo se maneja la política y cómo se pueden hacer mejor las cosas. Rodrigo, ante todo, muchas gracias por estar acá en vivo y en directo. Muy buenos días. No, muchas gracias a ti por la invitación. Buenos días y creo que es importante quizás por un instante dejar de lado los temas constitucionales y conversar de temas tan relevantes en el día a día como esta contingencia, que yo creo que requiere muchas posibilidades, muchos intentos de llegar a acuerdo, tener buenas políticas públicas y de encontrar una solución. Tú sabes mucho más de lo que yo sé poco, y sé porque tengo que interiorizarme y escucho permanentemente. Hablo de la economía. He escuchado a todos, yo diría transversalmente, de que el retiro de los recursos de los propios trabajadores, que son sus fondos provisionales, es una mala política pública. Yo creo que hay consenso en eso. Hay consenso en eso. El tema está cómo se reemplaza ese 10% que a los trabajadores le llega como una rueda de auxilio, como un balón de oxígeno para poder respirar durante estos días de verdadera crisis en todos los aspectos: sanitaria, social, política, económica. ¿Cómo se podría reemplazar este 10%? ¿Qué proyecto debería presentar el presidente de la República para no recurrir a nuestros propios fondos, Rodrigo? Mire, primero yo creo que hay que partir de dos elementos de tu pregunta. Uno, el reconocimiento que es una mala política pública, porque en realidad estamos pagando o tratando de solucionar un problema hoy día, creándonos uno mucho más grande para algunos años más, mucho más grande. Segundo, creo que al mismo tiempo es una mala política pública porque significa, mejor dicho, porque te trae una cascada, una catarata de efectos adicionales que también son negativos. Pero al mismo tiempo, y tu pregunta surge, es indispensable, tenemos que dar una solución. O sea, tenemos que encontrar una solución. Y yo creo que la política uno debe aproximarse muchas veces de esa perspectiva, decir, a ver, ¿cuál es la solución? La solución es necesitamos recursos directos a los hogares chilenos. Y por eso creo que tu pregunta es la correcta. ¿Cómo lo hacemos? Y quiero decirte, al menos yo creo que la última solución es el retiro. Y que entre medio hay otras soluciones. Por ejemplo, la primera la voy a decir. A mí me tocó trabajar en esto y me tocó discutir muchas veces. Yo creo que el gobierno, en su política de bonos, en las últimas semanas, hizo finalmente un mal diseño. Y por eso tanta gente considera que no se ve beneficiada o que no tiene ningún elemento de apoyo por parte de la autoridad en un momento tan grave como el que está viviendo económicamente. O sea, la política de bonos yo creo que está incorrectamente diseñada. Creo que la mejor muestra es que cuando tú tienes un bono en que hay ya 1.700.000 personas beneficiadas, pero nadie te lo agradece, no tienen por qué agradecerte, no quiero decir nadie lo reconoce, y tienes 100.000, o sea, una cantidad que se ve afectada por la política, algo te equivocaste. Porque no tienes a nadie contento y tienes a un gran grupo de gente muy preocupada, molesta, indignada. Entonces, yo creo que terminaste diseñando una política de bonos incorrecta, y voy a usar la expresión porque me parece que en este caso sí es atingente, con letras chicas, que llevan a que la gente no sienta que la clase media está obteniendo un beneficio. ¿Está el Estado preparado para canalizar la ayuda del propio Estado? Pero absoluto. Pero se queda demostrado, mira, el bono a la clase media, el bono llevado a la clase media, impuestos internos, a todos les sale una X roja. Están saturados, las páginas no dan respuesta. O sea, llegamos a una conclusión. Otro, el servicio, el registro social de hogares, sí. Registro social de hogares. No, se habla de que 2.300.000 chilenos
en el último año, desde que comenzó el estallido o la pandemia, dejaron de ser clase media y han pasado a la pobreza, 2.300.000. Conociendo la burocracia que significa incorporarse al registro social de hogares, a lo menos debe existir cerca de 1 millón de chilenas y chilenos que no han tenido acceso a ese registro social de hogares. Al no tener acceso, Rodrigo, no tienen acceso a estas ayudas sociales que está entregando el gobierno. Y tú los viviste y lo sufriste como autoridad, intentando ayudar. Sí, a ver, y yo creo que esto va a ser un buen parangón para exigirle más al Estado. Porque, por ejemplo, en los retiros le hemos puesto una meta gigante, y tú lo sabes bien, de obtener los recursos en menos de 15 días. Y se ha respondido. Claro. El sector privado en ese caso ha respondido sin problema. Pero en cambio el Estado no le ponemos la misma meta. Entonces tú me dices, ¿está preparado o no está preparado? La verdad que, y tú lo sabes muy bien, mejor que yo como exalcalde, que en muchas cosas no está preparado. O está tardíamente preparado. Pero lamentablemente en situaciones excepcionales hay que reaccionar con mucha más rapidez y hay que reaccionar con mayor capacidad, como se lo exigimos a veces al mundo privado. Entonces tú me dices, ¿cuál es el primer problema? El primer problema es nuestra estructura de bonos. Y yo creo que acá el problema, para que todos los magallánicos lo sepan, que al sacar dinero de su AFP están solucionando su problema, pero con su propia plata. Cuando en realidad el primer llamado a ayudar era el propio Estado a través de una política de bonos correcta. Y yo creo que la que tuvimos fue mal diseñada. Mal diseñada porque terminó con un gran número de personas que se sienten y son de clase media sin recibir ningún tipo de beneficio. Segundo lugar, ¿de dónde vienen más recursos? Yo creo que acá hemos visto también un juego de aspiraciones y problemas políticos mayores. Porque la solución o la fórmula de buscar fuentes de recursos, por ejemplo, en el fondo de cesantía, tiene 10 condiciones más positivas que sacar nuestra plata de la AFP. Por de pronto, por la capacidad que tiene el Estado de inyectar fondos a ese fondo de cesantía. Por lo tanto, tú dices, ¿de dónde saco? En segunda línea, primero construye bien la política de bonos, que lo ha hecho mal. Se ha hecho mal, no tengo ningún problema en reconocerlo. Tengo una visión crítica de lo que ha hecho un gobierno por el cual yo voté en esa materia. Creo que ha hecho una mala política de bonos. En segundo lugar, saco dinero desde el fondo de cesantía, sobre todo de la variable solidaria, la variable pública del fondo de cesantía. Y construyo de esa forma una cantidad de dinero relevante para entregar a 85, 90% de los hogares. ¿Ese era el planteamiento de Lavín? Sí, y por eso decía que yo creo que el rechazo de este planteamiento fue más por la típica discusión política de eventual triunfo o eventual mayor popularidad. ¿Por qué creo que es correcta esa? Porque está retirando fondos de algo que aporta al Estado, que es en el fondo la parte fiscal, la parte pública de este fondo de cesantía, que en este momento no estás requiriendo, no tienes ahí emposado una cantidad muy importante de dinero, de millones de dólares, que además pueden ser más fácilmente suplementados por el Estado que sacar nuestra plata a la AFP. Entonces creo que había caminos mucho más. Se terminaron enredando. Pero, ¿cómo habrá sido, creo yo, una mala política pública que bastó el gobierno hace una serie de anuncios, pensando que con eso iba a lograr solucionar la situación? Igual hay la política del tercer retiro. Se aprueba en la Cámara y de inmediato amplías esto por un par de miles de millones de dólares. Bueno, yo creo que esto fue un diseño pésimo. Cuando alguien me pregunta, ayer me preguntaba a alguien, ¿qué opinas de llevar esto al Tribunal Constitucional? No, sí, yo al menos como ex subsecretario y ex ministro me planteo decir, ¿cómo un gobierno se pone políticamente en una posición tan mala de tener que llevar, por obligación jurídica, esto ante un tribunal? O sea, el error es no haber construido correctamente una política que hubiera impedido tener esta consecuencia política tan negativa. Entonces tú me dices, ¿cuál es mi primera visión? Es que yo creo que se equivocaron. Ahora, o nos equivocamos, si quieren, para no desconocer que yo voté por este gobierno. Se equivocaron, o nos equivocamos muy fuertemente. Ahora, Rodrigo, tenemos que tener recursos para superar esta crisis. ¿De dónde sacamos los recursos? Hay varias ideas. Hemos escuchado, ¿no? El recurso a los más ricos, el 2.5. Hemos escuchado el royalty, aumentar los impuestos a las grandes empresas entre el 27 a un 30%, lo que significaría una modificación tributaria. Sí. Todo esto son modificaciones tributarias. ¿Verdad? Claro. Todo un impuesto específico a la minería que tú aludías en tu editorial. Exactamente, el rollo de la minería, los recursos naturales, en fin. Chile tiene de dónde sacar recursos. Yo no sé si se puede Chile endeudar. He escuchado, Chile es uno de los países con menos deuda en el barrio, en América Latina, ¿no? Estados Unidos es muchísimas veces más de la deuda que tiene Chile. No, muchísimo más, ¿no? Los bonos soberanos, por ejemplo, que son producto de una buena economía que se realizaron durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y el primero de Piñera. Entonces yo creo que ahí es donde echar mano. Pero por eso, al menos, y quiero decirlo así de claro, mi indignación como ex subsecretario de Hacienda, porque creo exactamente lo mismo que tú. Tú y yo tenemos visiones políticas distintas, pero en este caso vamos a coincidir absolutamente. Creo que están los recursos. Tú me dices de dónde. Primero sí, creo que como todos los recursos hay que ser muy cuidadosos en cómo los utilizamos correctamente.
Primero, evidentemente nosotros tenemos reservas y hay que reconocerlo, no tengo ningún problema, lo he hecho siempre. Gran parte de esas reservas son el fruto de políticas responsables llevadas a cabo durante los últimos 30 años, la mayoría del cual tiempo lo gobernó gobiernos que no eran de mi tendencia. No tengo ningún problema en reconocerlo, el trabajo de la presidenta Bachelet, el presidente Lagos, etcétera. Tenemos más recursos. Segundo, ojo, ¿se han reducido esa parte de esos recursos? Sí. El mejor momento fue al final del primer gobierno de la presidenta Bachelet, hasta que nos vienen enseguidilla, tú recordarás, una gran crisis financiera, la crisis de Lehman Brothers, y después viene el terremoto. Pero todavía tenemos una cantidad importante de recursos. Segundo, endeudamiento. Sí, de todas maneras, tú tienes la razón. O sea, los países desarrollados están mucho más endeudados que Chile. Pero ojo, cuando hace 12 años atrás el nivel de endeudamiento del Estado de Chile era el 3% de su PIB. O sea, tú nos decías, basta que use el 3% de lo que gano como país todos los años y puedo pagar mi deuda. Hoy día es el 35%. O sea, hemos ido aumentando progresivamente, aumentando correctamente para alcanzar objetivos, por ejemplo, la reforma de educación y otros. Pero está bien, también podemos endeudarnos mucho más. Esto trae algunas consecuencias para las empresas privadas en cuanto al nivel de la tasa de interés internacional, pero podemos hacerlo. Pero el tercero, más importante, y yo diría que una de las cosas que económicamente más me ha producido impresión en los últimos días fue la declaración del ministro de Hacienda diciendo vamos a necesitar recursos a partir del mes de julio. Eso requiere... Probablemente en la primera entrevista que tú me hiciste en este periodo, yo te comenté que yo tenía una preocupación de tocar mucho el sistema tributario, porque tú recordarás que te conté que en los últimos 10 años lo hemos tocado 3 veces en forma masiva. Esta es una de las materias que yo enseño en la universidad y es muy complejo. Bueno, ahora estoy convencido que vamos a tener que usar algún elemento tributario como los que tú aludes, probablemente de manera transitoria. Vamos a tener que eliminar... Y creo que acá hay que ser muy claro, no tiene nada que ver con Magallanes. Cuando tú escuchas hablar de eliminar exenciones, no estás pensando en ninguna de las magallánicas, estás pensando en las grandes exenciones que producen recursos, como son ciertas exenciones a... ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, hay una serie de exenciones hoy día a las ganancias de capital, a las ganancias que tú obtienes por una operación financiera que te produjo una ganancia capital. Esas vas a tener que reducirlas. Hay una serie de actividades que no están grabadas con algún tipo de impuesto, vas a tener que reducirlas. Y la verdad es que me encantaría no tener que hacerlo, pero vas a tener que hacerlo porque ¿Las acciones de la bolsa tienen impuestos? Depende, eso es una gran pregunta. Va a depender de ciertos elementos como habitualidad, el tiempo en que la compraste, el precio de mercado que pueden o no pueden tener. Un grupo no tiene, un grupo tiene. Y un grupo, esto es una pregunta a mis alumnos de tributario, yo te puedo decir, uno puede imaginarse 10 hipótesis distintas cuando tienen o cuando no tienen. Probablemente vas a tener que volver a analizar en el momento en que se produzca el vencimiento de algo que se llama los contratos de invariabilidad, el que tú aludías en tu editorial, que es el impuesto específico a la minería. A mí me tocó trabajar, este impuesto específico a la minería surge con el presidente Lagos. Yo era diputado de oposición, pero trabajaba en la Comisión de Hacienda, me tocó trabajar directamente con el ministro Izaguirre en esto, y la segunda versión, que es la actualmente vigente, viene después del terremoto, donde yo era subsecretario de Hacienda. Y creo que vamos a tener que volver a echarle mano a ese recurso, con mucho cuidado, en el sentido de que creo que la mejor construcción es aquella que depende de la renta minera, de repente de las ganancias, pero cuando estás entrando en un superciclo como el que estás entrando, probablemente ahí vas a tener que echar mano a recursos. Otras variables tributarias, por ejemplo, y tú la citabas también en tu editorial, como son determinados royalties a otros bienes naturales o a otros recursos, creo que vamos a tener que volver a analizar esto. No es lo que a mí, te lo confieso, no es lo que a mí más me gusta desde el punto de vista de mis ideas políticas, pero cuando tú tienes una situación que potencialmente es de emergencia para las arcas fiscales, vas a tener que abrirte esa hipótesis. Rodrigo, me ha llamado la atención que un sector de los grandes empresarios intenta apagar el fuego con benzina. Ayer tuve la oportunidad, y la verdad es que con mucha molestia y no menos dolor, a Ricardo Aristía, el presidente de la CNA, y afirma que las personas que no llegan a trabajar es porque reciben el bono y a ellos se han acostumbrado. Esto es parte de la idiosincrasia ya del trabajador chileno. Y yo honestamente creo que no es sintonizar, pero en lo absoluto, con la mística, con el esfuerzo, con el pundonor, con el sacrificio, y tú que has vivido en Santiago durante tantos años, te das cuenta, hace la clase laboral chilena, los trabajadores, que tienen que caminar, andar en micros apiñados, usar el metro, para trasladarse, qué sé yo, de Puente Alto, de Maipú, hasta los sectores cordilleranos, hasta San Carlos de Apoquindo, hasta la Barnechea, hasta la Dehesa, etcétera, a brindar su trabajo, a brindar su esfuerzo. Las mujeres que se levantan a tempranas horas con sus kioscos a vender el café, a vender el sándwich.
Chile es un país de sacrificio, entonces no se puede tratar con la punta del pie a esos trabajadores que son los que más sufren. Mira, son declaraciones absolutamente erradas, absolutamente desafortunadas. Y la verdad es que todo el contexto que tú ilustras para Santiago yo creo que es repetible en todo Chile. Y en todo Chile y en el mundo magallánico habrá que repetirlo pensando en la ENAP, o pensando en la actividad ganadera, o pensando en la actividad de comercio, pensando en levantarse temprano y salir con lluvia, etcétera. Los pescadores que ayer que no pierden las vidas frente a Cabo Froward. Bueno, la verdad es que se da en toda la escala. Y yo creo que son aún más desafortunadas cuando estás viviendo una situación, a mí me encanta la historia, y estás viviendo una situación absolutamente extraordinaria, excepcional en la historia de la humanidad. Si la última vez que vivimos algo similar fue hace 100 años, claro. y con una población que era totalmente distinta, con una tasa de expansión que era totalmente distinta, e incluso sin el temor constante que te provee estos canales de información masivos que te permiten saber todo. Ayer me preguntaba una persona, oiga, que me decía, oiga, ¿vio lo que pasó en la India? Y tú dices, ¿qué pasó en la India? No, es que encontraron una nueva variante. Y tú dices, bueno, hace 100 años atrás nadie hubiera imaginado. De hecho, tú sabes, la última gran pandemia se llama la Spanish Flu, la influenza española, y no tiene nada que ver con España. Lo que pasa es que en esa época el único país que tenía prensa abierta, porque que no estaba en la guerra mundial, era España. Entonces el primer país que reporta una gran cantidad de muertos por una enfermedad. Y que se quedó para la historia con la gripe española cuando era por un tema de libertad de prensa, por así decirlo. Bueno, cuando estás viviendo esto y la gente está asustada, y la gente está absolutamente complicada, y tú decías, en tu pregunta también hay un elemento que yo creo que es muy importante cuando estás viviendo una situación de emergencia. Dimensionemos lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que un grupo importante de familias pasaron de clase media a una situación de niveles de pobreza. Claro. Bueno, entonces, ese tipo de declaraciones no solo es errada, equivocada, sino que no colabora en ninguna solución. Yo creo que acá debemos entender, y creo que debemos entender válidamente las personas del gobierno, y por eso me gustó tu apelar directamente al presidente, como también las personas que están en la oposición, decir, a ver, voy a usar una símil futbolístico que a ti te gusta, pongamos la pelota un momento en el pie, al suelo, claro. y tratemos de encontrar una solución. Yo no soy una persona, y probablemente te vas a haber sorprendido en la entrevista, yo no soy una persona que habitualmente sea partidario de subir ningún tipo de impuesto. Lo que pasa es que creo que estamos absolutamente en una situación tan compleja de recursos fiscales que algunas de las variables tributarias vamos a tener que tocarlas si queremos tener un país ordenado desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de responsabilidad fiscal. Y por eso el ministro de Hacienda lo ha anunciado. Pero el principal llamado es no solo a este tipo de declaraciones, sino que también a calmarnos un poco. Yo no sé tu opinión, pero mi opinión, y es una casa que me cuesta criticar porque formé parte de esa casa durante 12 años, pero los últimos debates que uno ha visto en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, no son lo mejor para el momento que está viviendo el país. En pasión, no hay ningún problema en tener pasión para defender lo que uno quiere, pero los niveles de ataques personales o de críticas me parece que son una muy mala salida a un momento tan difícil, y esto, Vladimiro, créeme, tan difícil, no como el que estamos viviendo, sino que el como estamos viviendo y vamos a seguir viviendo. Si las consecuencias o las olas o los efectos de esta pandemia, quizás si logramos superar el tema sanitario, los efectos económicos los vamos a vivir por mucho tiempo. ¿Cómo inhabilitar, crees tú, al presidente de la República por razones físico-mentales? Pero absolutamente, son declaraciones absolutamente inaceptables. Cuando yo escucho a algunos parlamentarios, escuchaba a algunas personas decir, vamos a acusar constitucionalmente al presidente de la República. Yo no sé por qué el periodista que lo entrevistaron le decía, bueno, pero ¿por qué causal? Porque uno no acusa a alguien porque sí. Son muy claritas. Haber ofendido, haber agravado o haber afectado el orden de la nación. Haber puesto en grave riesgo la seguridad de la nación. Abiertamente e injustificadamente transgredir la Constitución. Nada de eso ha hecho. Tú puedes discrepar completamente, totalmente lo que hace el presidente Piñera o parcialmente lo que hace el presidente Piñera, pero no puedes decir cualquier cosa. Eso es lo único que produce en cuanto al presidente o en cuanto a la oposición, me da lo mismo. Eso es lo único que produce es este malestar ciudadano tan complejo. Y recordemos que Chile ha tenido momentos muy duros en su vida cuando la clase política no estuvo a la altura. Y en este momento hay que estar a la altura. Los millones de chilenos que están afectados hoy día lo requieren. Y espero, por eso decía hace un rato, espero que encontremos una solución antes que el Tribunal Constitucional opine esta materia. Yo creo que el presidente tiene que estar a la altura. Pero perdón, y anoche probablemente tuviste que hubo una reunión con los presidentes de los partidos porque les dicen claramente, a ver, presidente, usted, es verdad, se han utilizado una enorme cantidad de recursos públicos, pero algo pasa
de que un grupo importante de nuestra ciudadanía siente que no le llegan esos recursos, y en segundo lugar, para otro grupo muy importante de nuestra ciudadanía no es suficiente. Como te decía hace un rato, yo creo que la política a veces uno debe construirla desde el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Necesitamos más recursos en los hogares chilenos. ¿Cuál es la primera vía para obtener más recursos a los hogares chilenos? La ayuda directa del Estado de Chile. La segunda, bueno, si vamos a un segundo lugar, busquemos recursos que producen menos problemas. Yo creo que los recursos del Fondo de Cesantía producen menos problemas. Y solo en tercer lugar, diseña políticas que van a ser malas, porque todo el mundo, como bien decías tú, reconoce que es mala, pero incluso eso, diseñala con cierto sentido. Esta política va a terminar siendo, al mismo tiempo, o teniendo otra, como decía, cascada de efectos económicos que pueden ser altamente complejos. Rodrigo, ¿podría inhabilitarse algunos senadores? Ha iniciado esta gestión el senador Carlos Bianchi, de buscar firmas entre sus pares para inhabilitar a la presidenta del Tribunal Constitucional. Está sumariada por acoso laboral en 4 oportunidades, y por haber sido una funcionaria muy directa en el segundo piso en las asesorías del expresidente de la República. ¿Se puede inhabilitar a la presidenta del Tribunal Constitucional por estas causas, por estas dos causas? Déjame separar los dos temas que tú dices. Sumario y exfuncionaria de confianza. Déjame separar los dos temas porque creo que son claves, y son claves para el futuro del Chile. El Tribunal Constitucional, y es lo único que vamos a aludir probablemente hoy día de la nueva Constitución, es una pieza importantísima institucional. Primero, que el Tribunal Constitucional requiere darnos una serie de explicaciones al Estado de Chile de los problemas internos que tiene, lo requiere. Sumarios entre los ministros, acusaciones entre los ministros, denuncias de abuso laboral absolutamente inaceptables en un órgano tan relevante. Déjame separar un instante eso, en el sentido de que comparto contigo plenamente que hay un problema mayor que debe ser explicado. Así se puede inhabilitar por estas causales. Con todo respeto por el senador Bianchi, yo creo que no está involucrado en una causal como esta para inhabilitar a un ministro. Y además te quiero decir que en esta materia hay que ser sumamente cuidadoso todos, porque el Tribunal Constitucional tuvo durante mucho tiempo, o ha tenido durante mucho tiempo, ministros similares a la ministra Barán que trabajaron directamente en el segundo piso, que fueron los jefes jurídicos de los gobiernos de la Concertación, como es Carlos Carmona. Entonces, no usemos un argumento que en un momento dado, durante muchos años, nadie recurrió para usar esto. Otra cosa es que yo creo que hay un problema real en la designación de los integrantes del Tribunal Constitucional, y que al menos a mi modo de ver ha habido un deterioro en la calidad de esos nombramientos. Pero no usemos argumentos porque uno empieza a mirar. En el Tribunal Constitucional ha habido gente que fue fiscal nacional económico del gobierno del presidente Lagos. En el Tribunal Constitucional ha habido personas que en un momento dado ocuparon altos puestos dentro de la Constitución, lo que es sumamente legítimo. Pero no usemos un argumento que yo creo que es incorrecto. ¿Y los sumarios internos no tienen ninguna incidencia? ¿Perdón? ¿Los sumarios internos, que son 4, no tienen ninguna incidencia? A ver, son gravísimos para la institución, y por eso te separé los temas, porque eso al menos para mí es tan grave como una discusión de fondo. O sea, el Tribunal Constitucional es una institución. Mira, durante muchos años el Tribunal Constitucional fue una de las instituciones más respetadas por la calidad de los profesionales. Probablemente los mejores profesores de Derecho Constitucional estaban ahí. Hago un reconocimiento a un gran profesor mío que se llama José Luis Sea, que fue un gran integrante. Eso no tiene que ver en la decisión del tribunal, pero sí tiene que ver en la explicación que nos deben a todos los chilenos, porque un tribunal de la República, que más encima tiene estas tareas tan importantes, no parece lógico que esté con acusaciones de maltrato laboral por parte del conductor o chofer de la presidenta del tribunal. ¿Qué te pareció cuando ayer la presidenta del Senado, al término de la sesión, dice no se humilla quien pide por Chile, cuando ella le pide por Chile al presidente de la República desde el Congreso Nacional, terminada la sesión, que no concurra al Tribunal Constitucional por el drama que hoy vive Chile, que el presidente tiene que ver? Yo al menos lo parto de la base incluso más amplia que las expresiones de Yasna Proboste que han salido en este programa. Yo por un instante diría, una vez más usando tu símil futbolístico, la pelota al piso, pongamos la pelota al pie y tratemos de encontrar una solución entre todos, y creo que eso es absolutamente imprescindible. Me da la impresión de que eso pasa por conversar. Creo que hubo una apertura ayer, a partir de esas propias declaraciones de Yasna Proboste, creo que una respuesta correcta del ministro Osa. Espero que se concrete en las próximas horas. Porque vuelvo al fondo. Si el fondo es necesitamos obtener más recursos para los hogares chilenos, y la respuesta es una sola, sí. ¿Es esta una mala política? La respuesta es una sola, sí. Bueno, supongo que entre estos dos extremos del sí, el que dice necesitamos todo dinero y el que dice esto es una mala política, podremos encontrar alguna solución un poquito mejor.
Rodrigo, te agradezco la visita a los estudios de Polar Comunicaciones temprano por la mañana en un día tremendamente noticioso. Porque va a ser un día noticioso a partir de estas horas. Dentro de un rato más comienza a reunirse la Cámara de Diputados y tendremos dentro de poco, entiendo, un contacto con el diputado Karim Bianchi. Te lo agradezco y creo te agradezco muchísimo. No, te agradezco a ti la invitación y creo que realmente estos temas son de extrema importancia para lograr dar una salida normal y lógica al país. Despedimos al candidato a la constituyente, Rodrigo Álvarez, pero fue presidente de la Cámara de Diputados, parlamentario por la región, ex subsecretario de Hacienda, ex ministro, y estos temas teníamos que conversarlo con Rodrigo Álvarez y aceptó nuestra convocatoria para comenzar la mañana y con estos temas que son de preocupación nacional. Hacemos un breve alto, despedimos a Rodrigo y ya le damos la bienvenida al diputado Karim Bianchi.